Seguimos, señores, debatiendo sobre los proyectos, sobre las políticas culturales en la ciudad de Buenos Aires con el ministro Hernán Lombardi y el ex secretario de Cultura durante el gobierno de Aníbal Ibarra, Gustavo López. Y vamos a hablar de área por área. Recién decía Gustavo, no solo lo que pasó, sino lo que proponemos a futuro. Y empezamos con un tema, creo, conflictivo, como es el Teatro Colón. A ver, Gustavo. Bueno, yo por un lado espero que se solucione el conflicto con el personal del teatro. El gremial, el conflicto gremial, exactamente. Sí. Bueno, digamos, nosotros tenemos una visión acerca de cómo debería ser el Teatro Colón. Que debe ser un teatro de producción propia, que ese teatro de producción propia tiene que aprovechar las capacidades instaladas, que son sus cuerpos artísticos, que esos cuerpos artísticos, escenotécnicos y artesanales son el corazón del teatro. Y me parece que no están, digamos, potenciados. Primero, no están en un diálogo con la actual dirección del Teatro Colón o el ente autárquico del Teatro Colón. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un teatro de producción propia, un teatro de repertorio, un teatro de creaciones y un teatro que exporte sus producciones. Siempre ha sido un teatro difícil, pero nosotros, después de un proceso bastante largo, a fin del 2007, yo ya no estaba en la Secretaría de Cultura, pero continuaban las mismas autoridades que estaban en mi gestión y que hoy dirigen el Teatro Argentino de La Plata. Bueno, terminaron, Lombardero y Leandro Iglesias, terminaron llevando adelante esta concepción del Teatro Colón, haciendo una producción como Turandot, que finalmente se exportó a México. Exacto. Entonces yo creo que, digamos, la planta del personal, que si tienen que ser 800, que si tienen que ser 1200, me parece que primero tiene que ver con qué teatro uno quiere, hacia dónde quiere llevar el teatro, y a partir de allí, de definidas las políticas, después vienen los resultados. ¿Fue lo que tuviste cerrado, Gustavo, el teatro? Sí, yo lo cerré en medio de la paritaria. Ahí fue donde cerró, y además, bueno, para empezar las obras, ¿no? Además en el 1 de noviembre del 2006 se cerró para empezar las obras. Pero además había estado cerrado por Nosotros tuvimos un conflicto gremial en el medio de las paritarias, donde se estaba discutiendo aumento salarial. Sí. Como no había gimnasia de paritarias en la ciudad de Buenos Aires, porque hacía 15 años que no había paritarias, los aumentos durante toda la década del 90 y hasta que se retomaron las paritarias solo habían sido por decreto. Cuando se retoma la paritaria, la falta de gimnasia hace que en el medio de una negociación colectiva, cuando se están discutiendo salarios, una parte de los trabajadores decidían antes de cada función en asamblea si trabajaban o no trabajaban. Entonces nosotros tomamos la decisión de, bueno, entonces hagamos lo siguiente: mientras discutamos las paritarias, se cierra el teatro, y una vez que terminemos de discutir las paritarias, abrimos el teatro, porque no podemos ver función por función. Ahí fue que vos nombraste una comisión de personas para pensar el proyecto del Teatro Futuro. Me acuerdo que estaba Jaime Echeverri y otra. Eso quedó en la nada finalmente. Sí, porque, bueno, esas son cosas que no tuvieron continuidad de política pública cuando fue el cambio Ibarra-Tellerman. Claro. Digamos, ¿por qué? Porque eso estaba pensado no para salir de la crisis, porque de la crisis se salió. De hecho, el tándem Leandro Iglesias-Lombardero, en el año 2005 se resuelve el conflicto salarial del teatro, y luego hasta mediados del 2008-2009 no vuelve a haber un conflicto salarial en el teatro. Es decir, durante 2 años y medio, con el teatro abierto o cerrado, funcionando allí o en el Coliseo, más o menos la cosa siguió funcionando. Eso estaba pensado para, valga la redundancia, pensar el teatro. ¿Por qué? Porque eso es un era teatro... interesante, me acuerdo cuando... A ver, desde mi punto de vista es un teatro que cíclicamente va a tener conflictos. ¿Y por qué va a tener conflictos independientemente de quién lo gestione? Porque tiene una estructura que atrasa 70 años. ¿Y qué harías? Esto cortito, porque lo quiero escuchar rápido, pero ¿qué harías con esa estructura? Bueno, la idea era hacer un gran debate. Es tan importante el Colón que a mí me parece que su transformación merecía un debate entre todos los actores. Esto era críticos públicos, especialistas, trabajadores, para ver de qué manera se dinamizaba de manera diferente. Yo pensaba en concursos permanentes, en la posibilidad de una carrera, digamos, en una profesionalización aún mayor a la que hoy el teatro tiene. Esto no significa que no sean grandes profesionales los que están, pero me parece que había que darle otra dinámica al teatro. Cuando se solucionó el conflicto, bueno,
se dejó de lado la posibilidad de pensar un cambio un poco más consensuado. Una lástima, porque eso es cuando yo digo, bueno, falta mirar un poco a largo plazo, ¿no? Me parecía, y estoy hablando anterior a la gestión Por supuesto, esto es anterior a la gestión de Hernán Lombardi, pero te quiero escuchar, sobre todo el punto que tanto se discute, lo dijo Gustavo, teatro de producción propia, porque uno escucha, bueno, sí, que lo van a contratar ya. No, pero yo vi a los enunciados. Los enunciados, Cristina, yo suscribo totalmente lo que dijo Gustavo, un teatro de producción propia, un teatro, además... Es importante eso, suscribirse eso. Suscribo totalmente un teatro, y para mí lo he suscrito siempre, un teatro de producción propia, que es lo que se ha hecho de estos años, un teatro dinámico, abierto, que sirva para la formación de nuevos públicos. Es crucial, particularmente en el tema del lírico, la formación de nuevos públicos, porque si no tenemos formación de nuevos públicos, no estamos cumpliendo parte de la... elitista que nadie quiere, es endogámico, donde a veces se va a ver los desfiles, parece más un desfile de moda que digamos, para hacer una descripción objetiva, que un hecho artístico. Pero a mí... de desfiles se hizo, ¿no fue ahí que se hizo una marca de zapatillas, se organizó? Estoy hablando de hace muchos años, pero esto pasó. Sí. Pero yo lo que voy a lo siguiente, yo suscribo tal cual un teatro de producción propia. De nuevo, la distancia, y creo que es entre achicar el recorrido entre el pensar y el hacer. Conseguimos reabrir un teatro. La obra estaba en una situación difícil, estaba muy llegó a temer que no se abriera, digamos. La obra cuando, pero es un análisis objetivo, en el final de la gestión de Jorge Tellerman, la verdad que se había desorganizado mucho la obra y el desfinanciamiento postelectoral había hecho que la obra había sido una gran desorganización. Había que tener la responsabilidad de ir y abrir de nuevo el Teatro Colón. Y yo creo que cualquiera que va ahora siente el orgullo de ver ese edificio extraordinario, puesto a nuevo, con todas sus infraestructuras, diría, el orgullo de los argentinos. Porque el Colón tiene que ver además con un tema de autoestima de los porteños, de los argentinos. Es nacional en ese sentido, no sí, solamente es algo... ¿Compartís ese orgullo vos, Bassoy? Absolutamente. Perfecto. Entonces, haberlo reabierto a nosotros, la verdad que uno tiene que ser modesto, pero tiene esa cuestión, y yo le agradezco mucho a la gente que trabajó del Ministerio Chaín también en esto, porque se puso mucho el cuerpo en esto, y todas estas cosas no se hacen teorizando en un escritorio, se hace poniéndole el cuerpo. Yo coincido también en que después, pero un teatro no es su cáscara, es lo que pasa adentro. Yo creo que se está haciendo una tarea ímproba de transformación. Tomo 2 párrafos que dijo Gustavo, que los cuales remarco. La estructura atrasa 70 años, digamos, y va a tener crisis a repetición. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de transformarlo en lo que deseamos. Es decir, queremos un teatro de producción propia que pueda exportar, tenemos que darle nivel de calidad equivalente para que eso suceda. Nosotros, esto no puede quedar en expresiones de deseo, nosotros estamos muy felices con lo que está sucediendo. Digamos, vos ves las producciones hoy, en estos días está Simón Bocanegra, que me parece que es una producción, todavía no la hemos visto, pero va a estar seguramente rodeado de cómo está las últimas producciones. Bueno, la flauta mágica. La flauta mágica de Renan ha sido extraordinario. Yo estoy muy feliz que en estas vacaciones de invierno están las funciones gratuitas del Carnaval de los Animales de Sencena en la mañana, porque es una cuestión importantísima con esto de la creación de los nuevos públicos. Y me parece que hay que seguir, y hay que asumir el costo. Bueno, a Gustavo le pasó, no lo pudo abrir por la cuestión paritaria, hay que asumir que es necesaria una transformación que también tiene que ver con el personal. Lo peor que podría pasarnos es paralizar las transformaciones en función de algunas concesiones. A mí me parece que abrir un debate sobre Colón siempre es bueno. Lo hicimos con el San Martín el año pasado, creo que vos participaste, Cristina. ¿Cómo no? Ahora porque sin visión porque ahora vamos a pasar a porque sin visión estratégica se implementaron las cosas que se dijeron. Ahora vamos a hablar de eso. Se editó un libro sobre este tema. Ahora cuando lleguemos a San Martín. Ahora ya estamos llegando. Dale. Pero esa idea de Gustavo de generar un grupo. Sí. Lo que a mí no me parece bien, y quiero ser muy franco en esto, me parece muy bien pensar un grupo. Lo que no me parece bien es, y en esto la cultura tiene que tener una estrategia y una visión diferente a la política cuando estás, y el Colón tuvo conflictos gremiales, pero está abierto y gallardo y funcionando, es fogonear los conflictos gremiales que todos tuvimos. A mí no me gusta
Me parece una actitud de la mala política, fogonear desde afuera conflictos que todos sabemos que son a repetición y que existen. Lo que hay que tratar es de reflexionar de cómo solucionarlos. Eso es malo. Fogonear los conflictos de afuera es malo. Teatro San Martín y Complejo Teatral de Buenos Aires. Antes de empezar con esto, quiero decir que cada vez que paso por el Teatro San Martín y veo esos andamios, yo siento un dolor en el corazón, ¿eh? Lo aclaro de entrada. Digo, no se puede solucionar esto, porque ese teatro que también es emblemático de la ciudad está en el estado de edilicio que está. ¿Por qué? Ahora, Cristina, vamos a tener la enorme alegría de solucionarte el dolor en el corazón. Bueno, en 10 días vas a tener. Pero vos fíjate el San Martín que me parece también, el San Martín es donde nos criamos. Nos criamos ahí. Vos fíjate que nosotros tuvimos que afrontar que primero qué va a pasar esta temporada. Digamos, en estos días, mientras sale el programa al aire, vos vas a tener una temporada desde el punto de vista infantil, que es muy importante, el Borges para niños, que es una producción que nosotros amábamos hacer un Borges. Tiene menos presupuesto, ¿no? Que antes, o por lo menos no lo ajustaron. No, tiene igual presupuesto que siempre. Y yo escucho esas quejas. Pero vos tenés que darle números. Opine también. Pero yo te sigo lo que va a pasar estos días. Vas a tener el estreno de El Chekhov de Veronese. Exacto. Ya me parece que haber traído de nuevo a Veronese. Bueno, pero no me paséis toda la programación porque déjame. No entiendo idea. Pero en las ideas está. Vas a tener el Hamlet, Shakespeare, dirigido por Juan Carlos Gené. De nuevo, un pequeño aviso, muestra claramente todas estas ideas, que en el gobierno de la ciudad trabaja con toda amplitud la gente que piensa parecido y la gente que piensa totalmente opuesto. Porque Gené es peronista. Pero digo, lo digo en general. Critican esa apuesta porque es una coproducción, ¿no? Y hay que a mí me parece muy bueno a mí me parece bien, y está parte de las conclusiones de sus aportes, que una parte tienen que ser coproducciones. Pero te sigo, vas a tener Chekhov. Vas a tener, me parece que el Shakespeare, que creo que va a ser una obra que no... Sí. Y vas a tener a Pinti haciendo El burgués gentilhombre, Molière. Es decir, y como no nos alcanza el San Martín, salimos a alquilar otra sala, la sala del Ya, para continuar con el Gorostiza, porque me parece que el Gorostiza se lo merecía, la obra se lo merecía. Y pasa allá. Entonces vamos a tener algo que hacía mucho tiempo que el teatro no hacía, que son coproducciones por afuera del teatro. Yo te tomo una parte de lo que dijiste, porque si no es mostrar, no es cuestión venir acá, Cristina, es decir, está todo fantástico. El San Martín necesita un trabajo edilicio de la misma profundidad del Colón. Por eso el proyecto es expropiar los dos terrenos de costado, digamos, para que la gente se ubique bien, en Corrientes, en la esquina, en la parte, digamos, los terrenos linderos a Callao, para reconstruir la Plaza Seca, que en su momento se soñó cuando se hizo ese proyecto, porque ahora quedó como encajonado el teatro. Es un proyecto que necesita al día de hoy 120 millones de pesos, y mandamos un proyecto de legislatura que nos permita, como hicimos con la Casa de Liniers, vender terreno que la ciudad no usa para poder invertir fuertemente en el San Martín. Bueno. La medianera, la fachada va a estar, pero no es solo... la fachada está ahora, pero no es solo lo importante de la fachada, lo importante es no convivir con los problemas. El San Martín se inauguró en el 1960. Y a nosotros nos va a tocar la tarea, de la cual yo estoy orgulloso, de ponerlo a nuevo. Bueno, yo espero que sí, porque todo este proyecto estaba financiado con un crédito del BID desde el año 2003. Se hicieron todos los proyectos de obra, en muchos de los casos se comenzaron las obras, y después hubo, entre el final de la gestión de Tellerman y el principio de la gestión de Macri, digamos, una especie de agujero negro con todas estas obras que en... ¿Pero cuándo se cayó el crédito del BID? El crédito del BID, hasta que yo estuve en el gobierno de Ciudad, no se había caído porque habíamos adjudicado todas las obras. 2 años antes que asumiera Mauricio, se cayó el gobierno. Se cayó en plena gestión de Jorge Tellerman. Se cayó porque no se empezaron las obras. Bueno, en algunos casos sí, en el caso del Colón, pero yo también podría decir, bueno, en el Colón estuvieron todo el 2008 sin hacerse las obras, porque había marchas y contramarchas acerca de qué proyecto seguir adelante o qué proyecto no seguir adelante. Pero yo digo, a mí me pero el crédito del BID, para ser precisos en eso, el crédito del BID se cayó 2 años antes, 1 año y medio antes que asumiera Mauricio. Sí, tiene que ser más o menos en esa época, porque Ibarra ya no estaba, que era quien había gestionado todo esto. A ver,
A mí me parece, yo le tengo cierto temor a las políticas de coproducciones o de tantas coproducciones. Habría que preguntarle a los artistas si da lo mismo o no da lo mismo. El San Martín, bueno, por suerte sigue manteniendo su esencia, por eso digo, bueno, hay determinadas cuestiones que no se tocan y hay otras que se modifican sutilmente. Entonces es muy difícil hablar de las sutilezas. ¿Qué sé yo? Festivales, realmente los festivales funcionan bien. Antes tenía un equipo de producción propio muy importante y ahora la mitad de ese equipo de producción ya no trabaja, o más de la mitad, y están actividades tercerizadas. Digo, a mí me parece que es parte de una discusión. ¿Qué sé yo? El Teatro Colón, sí, antes eran todos empleados, del que te cortaba el boleto, el que te vendía el ticket o el que te acomodaba, y ahora hay una serie de actividades, digamos, tercerizadas o privatizadas del propio teatro. Yo no sé si esto hace o no a la esencia, pero hay, digamos, todo un perfil que se puede llegar a perder y me parece que vale la pena discutir esas políticas. Y a mí me parece que redefinir cómo va a ser el cambio del Colón es lo suficientemente importante como para que, digamos, exceda un gobierno, más allá de la legitimidad que tiene el gobierno por ganar una elección para gobernar. No, pero eso es lo que decía, políticas de Estado, ¿no? Exactamente. Las necesitamos. Ahora, a mí me parece que uno tendría que plantear, bueno, a ver, ¿cuál es el futuro de todo el complejo teatral de Buenos Aires? ¿Seguir con el complejo, no seguir con el complejo? ¿Seguir administrativamente con el complejo y descentralizar los teatros? Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con la descentralización de la cultura. Esto es un centro cultural en cada barrio. Mejor dicho, en cada comuna. Cuando uno habla de un centro cultural en cada comuna, estamos hablando de un pequeño centro cultural San Martín en cada comuna. Digo, el ejemplo del 25 de mayo, que además de cine-teatro, tiene un centro cultural, sí, que no sé si está funcionando a pleno ese centro cultural que fue pensado con los vecinos del 25 de mayo que tanto hicieron para la recuperación del teatro. No sé en este momento, teatro pero comprado... yo recibí muchas quejas de vecinos del Teatro 25 de mayo, no sé ahora. Está fantástico. Ahora está teatro bien comprado, digo, también durante nuestra gestión, y obras iniciadas durante nuestra gestión que después termina inaugurando Tellerman sobre el final de su gestión. Lo mismo el Cine Teatro del Plata, digamos, que cada... Digo, esta es nuestra propuesta, ellos pueden tener esa o tener otra o no compartirla. Digamos, descentralizar la cultura significa llevar las producciones, hay unas cuestiones conceptuales que si nosotros llegáramos al gobierno haríamos que el área de industrias culturales se vuelva al Ministerio de Cultura y no quede en el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de Industria. Sí. Porque creemos que conceptualmente es bueno que todo el área de... ¿Cuándo se separó eso? Se separó en la gestión de Tellerman también. Recuerdo. No lo recuerdo perfectamente, pero... porque ahí se organiza... Era un tema personal, era un tema absolutamente personal. Sí, pero me parece que uno tiene que hablar de política. Por eso digo, en nuestra propuesta política es volver a unificar y que Industrias Culturales sea un área dentro de la Secretaría de Cultura por esta idea de la discriminación positiva. ¿Qué significa esto? Es la industria cultural dentro de un Ministerio de Industrias se pierde. Ahora, la industria cultural, junto con las expresiones, digamos, más habituales de la cultura, generan el 10% del empleo de la ciudad. Entonces, tener desde la visión de la cultura una política concreta para las industrias culturales que tienen que ver con cientos y cientos de emprendedores para que volvamos al tema de incubadoras de empresas. A mí me da pena pasar por el Dorrego que queda allí en Dorrego y Zapiola y ver que hace 3 años y medio que está cerrado. Cuando era un área de cultura, era un área absolutamente activa, hasta se llegó a ser puro diseño. Allí, que se la ganamos a la rural. Otra área que no está en cultura. Pero respecto a ese punto, los invito a ir al CMD. El CMD, la verdad que no lo vamos a vender, es de nuestro gobierno, no depende de nuestro ministerio, pero que está pasando en el Centro Metropolitano de Diseño, allá en el ex Mercado del Pescado, vale la pena ser visto. Pero siempre digo, desde su creación. Tenemos otro bloque más, no se preocupen, pero otra área que a mí me parece que debería pasar a cultura, y que venga, traiga. Es el canal de la ciudad, que para mí fue un dolor, porque creo que es un espacio de democratización importante, lo que son los medios. Pero hago un pequeño corte y seguimos. Yo lo quiero escuchar a Hernán, que has dicho muchas cosas que tiene que contestar. Ya volvemos.